medio de un mundo cargado de malas noticias, un mundo lleno de virus, enfermedades, guerras y rumores de guerras. Nos llega la bendición a través de un programa llamado Vida Abundante. Esta y todas las semanas, a través del canal del Reverendo Jesús Brito. Vida Abundante. Jesús dijo: yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Muy buenos días para todos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, les saludamos en el nombre de Jesús. Queremos llegar hoy al capítulo 3 de este libro de los Hebreos, porque como dice Eliú, mi hijo, de cada versículo usted puede sacar unos cuantos mensajes de cada uno de los versículos de todo este libro de Hebreos. Por lo tanto, pues la gente tiende a cansarse cuando uno les repite tanto una misma cosa, un mismo libro, digamos. Y uno pues tiene que ir pasando cosas para poder avanzar en el libro. Es bastante largo, bastante bonito. Aquí está toda la inspiración de Dios en este libro. Llegamos al capítulo 3 y antes de que comencemos el estudio, oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y siempre tu misericordia. Ahora, Señor, nos disponemos a hablar de tu palabra. Ayúdanos, porque tú eres nuestro ayudador. Que esto llegue a los corazones necesitados, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo 1 dice así, de este capítulo 3 del libro de los Hebreos. Por tanto, hermano santo, participante del llamamiento de celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y yo quisiera que cambiáramos la palabra profesión por otra. Y no vaya a decir que yo le estoy quitando ni añadiendo a la palabra de Dios, porque no estoy en ese plan. La palabra de Dios hay que dejarla como está. Pero vamos a leerlo según lo que yo puedo ver, a ver qué a usted le parece. Lo vamos a repetir. Por tanto, hermano santo, participante del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Cristo Jesús. De nuestra confesión. Cambiamos la palabra de nuestra profesión por confesión. Y ya le diremos por qué un poco más adelante. John Wycliffe escribió las reglas de oro de la interpretación. Este hombre nació en el año 1324 y murió en el año 1380. O sea que hace bastante tiempo, muchos años, que este hombre escribió las reglas de la interpretación. Es como si fuera la hermenéutica. La hermenéutica dice que es arte de interpretar los textos bíblicos. Asimismo escribió John Wycliffe la ayuda para la interpretación, la regla de oro de la interpretación. Y dice así su escrito: una buena ayuda en la palabra de Dios para usted es comprender mejor las Escrituras, no solo lo que se dijo,
sino también la fecha de cuándo fue escrito. ¿Cuál es el propósito por lo que se escribió? Lo que se dijo. ¿Cuáles fueron los motivos y lo que fue por lo que fue escrita? O sea, esas son las reglas de oro según John Wycliffe. O sea, usted tiene que saber lo que va a decir, cómo puede interpretar la palabra de Dios. No es cuestión de que a usted le parece, es cuestión de cómo es lo que dice la palabra de Dios. Una vez, hace más de 50 años, estando yo en la iglesia, muy reciente, tendría menos de un año, eso fue en el año 1971, ya quizá al final o por ahí, no recuerdo exacto la fecha, pero bueno. La verdad que el pastor de la iglesia que yo era miembro, o sea que yo estaba asistiendo, digamos, dio un estudio bíblico acerca del libro de Juan, capítulo 13, donde ustedes se recuerdan que habla del lavatorio de los pies y donde Jesucristo le dijo a Pedro qué ejemplo él daba para que como él hacía, todos hicieran. El pastor en aquella ocasión, ese pastor decía que no era necesario ya lavarse los pies en la iglesia porque eso era cuando se andaba con sandalia, que la gente tenía los pies polvorientos, porque andaban con sandalia y el polvo se metía a sus pies y por eso era lo razonable lavárselo, pero que no tenía ningún otro significado. Yo, que era un principiante en estos menesteres de la Biblia, que no sabía ninguna cosa, bueno, todavía no sé casi nada. Por no decir que no sé nada, debo decir que no sé casi nada. Sé muy poco. Hay mucha gente que sabe mucho, más que yo. Bueno, yo dije, muy alegre, digo, no, pero que eso es así, porque ¿cómo voy yo a ponerme a lavar los pies a una gente? ¿Y por qué? No, eso está bien, eso así que tiene que ser, ya no se necesita. Allí estaba un señor que era también miembro de la iglesia, o él era miembro de la iglesia. Era una persona muy, muy leída, una persona con mucha sabiduría espiritual. Y él, cuando salimos de la iglesia, me dijo, hermano Jesús, usted puede ir mañana. Él tiene una tienda en el mercado de Asua. Se llama, quizá vive, yo no estoy seguro, tengo muchos años que no lo veo. Se llama Julio Rosario. En caso que viva. Él y su esposa tenían una tienda en el mercado. Y él me dijo, ¿puede pasar por allá mañana si no tiene, si puede? Y yo le dije, bueno, sí, puedo, cómo no, voy a pasar. Y fui hasta su tienda. Él, como siempre, recibía a uno con tanto gusto, con tanto cariño, con mucha efusión. Y me dijo, bueno, muy bien, hermano Brito. Dice, mire, oí anoche que usted dijo, hermano Jesús, me decía él, yo era jovencito, él ya era un hombre con una buena edad, frente a la mía, y él me dice, yo lo oí que usted dijo del asunto del lavatorio de los pies, y que no era necesario. ¿Usted ha leído bien eso? Yo le dije, no, yo solamente lo oí anoche cuando el pastor decía. Dice, es mejor que usted lo lea y que usted lo analice. Nunca haga las cosas porque otro dice. Es mi consejo, me decía él. No coja la Biblia de esa manera. Lea usted la Biblia. Hable usted de la Biblia. Analice la Biblia. Estúdiela. Usted es un joven. Usted tiene todo el tiempo todavía de poder estudiar para aprender muchas cosas, porque por algo Jesús dijo que ejemplo él daba, para que como él hacía, nosotros hagamos. Y yo me quedé callado. Y le dije, pues hermano, muchas gracias. Voy a leer el capítulo 13. Voy a leer todo el libro de Juan. Voy a comenzar por el capítulo 1 para leerlo todo y analizarlo lo mejor que yo pueda dentro de mi poca sabiduría. Y así lo hice.
Y gracias a Dios entendí que el pastor no estaba diciendo las cosas de acuerdo a como dice la Biblia. Y que bueno, ya no estoy diciendo el nombre del pastor. Ni lo diría. Es un buen hombre. Lo que pasa es que es así las cosas de Dios. Muy bien. Entonces quiero decir esto porque conforme con John Wycliffe, que hay que saber, uno tiene que poder interpretar, no porque otro me dijo, porque otro cree, porque otro sabe. A lo mejor el otro sabe mucho, pero ¿quién sabe? ¿Cómo sé yo si se le ha quedado alguna cosa? Entonces, aunque sepa mucho, yo me voy a la Biblia. Yo he leído algunos libros, yo no voy a decirle que yo no leo otras cosas que no sea la Biblia, sí, también leo otras cosas, claro. Pero lo primero que yo leo es la Biblia, la palabra de Dios. Y muy bien, entonces, conforme al versículo que leímos en en Hebreos, capítulo 3, aquí hay un modo de cómo Pablo escribía, que algunos dicen que este libro no fue escrito por Pablo, perdón. Pero sí que podemos ver algunas cosas que se identifica Pablo como escribía. Dice, por tanto, hermanos santos, por tanto, hermanos apartados para Dios, por tanto, hermanos santos, participante del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote. Primero, Jesús es apóstol. ¿Qué quiere decir la palabra apóstol? Enviado. Un enviado. Eso es la palabra apóstol, eso es lo que significa. Jesús fue enviado desde el cielo hasta la tierra para salvarnos, para hacer grandes cosas por todos nosotros. Cuando digo que es que cambiáramos de nuestra profesión por nuestra confesión, es que el apóstol Pablo en Romanos 10, 9 y 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, encontramos que la confesión es algo muy real. Otra cosa que queremos decir, Él es sacerdote, sumo sacerdote. El sumo sacerdote de nuestra confesión. Consideradlo a Él. Confiar en Él. Considéralo a Él. Búscalo a Él. Haz todo lo que Él dijo que hicieran, como dijo María, la madre de Cristo. Hagan todo lo que mi hijo dice que haga. Haga usted y yo, hagamos todo lo que el hijo dice. No lo que digo yo, porque es que yo puedo estar equivocado. O yo no me puedo equivocar. ¿Por qué no? Los hombres podemos todo equivocarnos, los hombres y las mujeres, para ser mejor entendido. Nosotros los humanos nos podemos equivocar. Hay quienes creen que no. Pero yo soy de los que creo que Moisés, el gran profeta Moisés, se equivocó. Se equivocó cuando golpeó la roca. Él no tenía que hacerlo así. Se equivocó. Y tuvo que pasar por la consecuencia de admitir que se había equivocado y por lo tanto no entraría a la tierra prometida. Entonces, todos nos equivocamos. Elías se equivocó, un gran representante de los profetas de ese tiempo, un gran hombre de Dios. Se equivocó Elías y salió huyendo a lo que la mujer del rey Acab decía, Jezabel. Entonces, todos nos podemos equivocar. ¿Cuántas veces me he equivocado yo? Y también me puedo equivocar con la Biblia. ¿Por qué no? Puedo pensar una cosa que no es. Lo que tiene es que yo tengo la suficiente madurez para
para si alguien me dice que yo estoy equivocado, decir, bueno, pues gloria a Dios, explíqueme. Y cuando me he equivocado, que alguien me ha podido llamar y que me ha llamado, yo he dicho, sí, estoy equivocado. Ahora, el sumo sacerdote, el apóstol, venía enviado de Dios para el hombre. Y el apóstol le trae el mensaje de Dios al hombre. El sumo sacerdote es diferente, porque el sumo sacerdote va a Dios por el hombre. El sumo sacerdote llega hasta Dios. En el tabernáculo los sumos sacerdotes presentaba una vez al año los pecados del hombre. Ahora este sumo sacerdote no tiene que esperar un año, sino presenta nuestros pecados a Dios y pide a Dios, Él es nuestro abogado delante de Dios por nuestros pecados. Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados, a ayudarnos siempre para que podamos estar firme en Él, firme en Él. Ese gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, que escribió una serie de libros, todos ellos inspirados de Dios. Mire, hay mucha gente que ha escrito muchas cosas buenas, como hemos dicho ya, dijimos en un programa pasado. Y hemos citado, yo puedo citar a mucha gente que ha escrito grandes libros con una interpretación muy bonita, pero son sus libros. Y eso no quiere decir que sean malos. No estoy diciendo eso, hermanos. No me malinterprete. Todos esos libros que la gente con muy buena intención ha escrito son buenos y pueden servir para ayuda para nosotros como cristianos. Pero no son los libros inspirados por Dios. Los libros inspirados por Dios fueron los que están escritos aquí en la palabra de Dios. Los otros son buenos libros a lo mejor. Algunos con errores muy notables, porque nosotros los humanos cometemos grandes errores. Mire, encontramos en la Biblia gente que dice, o en las iglesias, perdón, gente que dice tantas cosas que uno tiene que llegar. Yo antes lo discutía. Yo recuerdo que una vez un señor dijo que Miguel era el diablo. Y lo dijo en un mensaje en Peñón de Barahona, en una iglesia que era una asociación de pastores, y todos los pastores de esa región nos juntábamos allí a predicar, a oír un mensaje de cualquiera que le tocara a la iglesia que correspondía. Y ese día él dijo, ese predicador, que Miguel era el diablo. Y yo digo, y el pastor de esa iglesia dijo amén. Y yo me acerqué al pastor y le dije, mire, ¿usted me dice que Miguel es el diablo? No, me dijo él, no. Digo, ¿y usted dijo amén? Y yo dije, yo me fui fuera, estaba arriba, bajé de la plataforma y me fui fuera a esperar al hombre para cuando terminara el culto que decirle a él que si Miguel era el diablo. Porque yo en ese tiempo era joven. Ya no, hermanos. He oído tantas cosas como que Cristo es el juez injusto y yo me he quedado callado. Cristo, el juez injusto. ¿Cómo se le ocurre? Eso cuando menos es una herejía. No es posible que eso se pueda decir. Pero se dice en las iglesias, mucha gente. Y tantas otras cosas. Mire, y hay una lectura en Juan 14. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Punto y coma. Eso es cuestión de gramática. No es cuestión de sabiduría. Y hay mucha gente con mucha gramática, que sabe mucha gramática. Sin embargo, pasa esto por alto. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y ahí pone punto y coma. Dice, y si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar
Mire, cuánta gente dice que Cristo está preparando lugar, pero ahí no dice eso. Y lo aseguran y lo afirman. Y si usted le dice que no, que Cristo no está preparando lugar, que ya eso está preparado, se lo discuten. Entonces es mejor dejarlo así de ese largo. Es mejor dejarlo así, porque eso usted se va a meter en una discusión teológica que no va a llevarlo a usted a ninguna parte, porque cuando la gente tiene una idea preconcebida aquí en la mente, no se la va a sacar nadie. Entonces yo lo dejo de ese largo. Pero nosotros tenemos que hacer lo que dice este libro. Considerad al sumo sacerdote. Por tanto, hermano santo, participante del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, o de, como yo digo, o de nuestra confesión, Cristo Jesús. Consideradlo a él. Y el apóstol Pablo en Filipenses 4:8 dice un versículo, para mí uno de los grandes versículos de la Biblia, porque me pone a pensar en muchas cosas. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Óigase bien, eso son palabras no mías, sino palabras del apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna digna de alabanza, en esto pensad. Gloria a Dios. Pensemos en lo bueno que tiene la palabra de Dios. Como dice el apóstol, como dice el libro de los Hebreos, consideradlo a él, considera al sumo sacerdote, tú hermano santo, yo también, ustedes, hermanos santos, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. O como digo yo, de nuestra confesión. Considerarlo a él. No considere a nadie más. Cuando yo digo, cuando la Biblia está hablando de consideración, no está hablando de una desconsideración para que no confundamos los términos, sino que consideremos a él, que miremos a él, que nos fijemos en él, que estemos atentos a él, con nuestra mente fija en Cristo. En Cristo. Decían estos días que cómo estarán haciéndose los mitas en Aarón, porque ahora están buscando uno que lo represente. Yo no tengo que buscar a nadie, yo tengo a Cristo. Él me representa. Porque al morirse Aarón, ahora se han quedado sin profeta. Yo tengo un sumo sacerdote y tengo que considerarlo a él. Dice, por tanto, hermano santo, participante del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión o de nuestra profesión, Cristo Jesús. Consideradlo a él. Este libro, como dice Liu, mi hijo, es un libro que hay que leerlo, de verdad que hay que leerlo. Yo les recomiendo su lectura. Su lectura disfrútela. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Y recuerde orar siempre por nosotros. Se lo pedimos en el nombre del Señor. Dios les bendiga y hasta la próxima semana.